Somos tus amigas Ari, Jazz y Cari, y queremos platicar contigo sobre temas relacionados con la salud y el desarrollo personal. mientras degustamos de un buen vino. ¿Están listos, catadores? Esto es Noches de Tinto. ¡Comenzamos! Hola, catadoras y catadores, estamos en otro episodio más de Noches de Tinto. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos nuevo invitado y para darle la bienvenida a Enrique Gallardo García, les voy a leer un poquito de su currículum. Es muy amplio su currículum, pero bueno, lo vamos a resumir. Él es licenciado en Gerontología y técnico en Gericultura, egresado del Centro de Formación Madre Teresa de Calcuta, perito experto en la materia de gerontología, designado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Bienvenido, Enrique. Bienvenido. No, pues muchísimas gracias, Ari y Jazz, por estar, dejarme, mejor dicho, permitir estar aquí con ustedes y darse también la oportunidad de conocer un poquito más sobre, pues, este ámbito, ¿no?, de los adultos mayores, que ya, bueno, ahorita iremos detallando poco a poco. Pues bueno, cada una de las definiciones, pero muy agradecido, muy agradecido, gracias. Muy Gracias. bien, muchas gracias por estar con nosotros. La duda, estudiaste gerontología. ¿Cuál es esta diferencia con geriatría? Excelente, mira, muy buena pregunta ya, Sari. La geriatría como tal, así a grandes rasgos, es la rama médica o la especialidad médica que se va a encargar de estudiar las patologías, diagnosticar y tratamiento de las patologías de la persona adulta mayor. Todo lo que hemos escuchado, los síndromes geriátricos, ¿no? La demencia, las demencias, Alzheimer, Parkinson, vascular, las úlceras por presión, bueno, las caídas, la sarcopenia, todo lo que deriva problemas en la persona adulta mayor, las patologías. Y la gerontología como tal es más amplia, desde una manera preventiva, y es la ciencia que se va a encargar de estudiar el proceso de envejecimiento, ¿sí?, la etapa de la vejez y al individuo persona adulta mayor. ¿Qué quiere decir esto? De una manera claramente interventiva. Vamos a poner una analogía para todas las personas que nos están escuchando. Nosotros conocemos al médico psiquiatra. Este médico psiquiatra, ¿qué es? El encargado de estudiar las enfermedades mentales. Y tenemos al psicólogo. ¿Quién es el psicólogo? El profesionista o el profesional que se va a encargar de estudiar la conducta humana. Entonces, prácticamente esto es una misma analogía con geriatría y gerontología. Geriatría es el médico especialista que va a encargarse de las enfermedades, y el gerontólogo va a ser de una manera preventiva el ver si la persona, por ejemplo, tiene alguna red de apoyo, si no está siendo maltratado o violentado, si puede hacer las cosas, bueno, por sí solo, si requiere algún cuidador, o sea, todo lo que tenga que ver con mejorar su calidad de vida. Ok, qué interesante, porque yo no conocía ese término de gerontología. Geriatría sí lo vemos siempre en los hospitales, en todos lados, pero esto para mí es totalmente nuevo. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar eso? Fíjate que muchas veces hay dos cosas muy importantes que me motivaron y me llenaron ahora sí de alegría el estudiar esta carrera. Una, bueno, yo no tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos maternos, pero la segunda, sí tuve abuelos paternos, y ahorita ya no cuento con mi abuelo, pues en paz descanse, pero sí cuento con mi abuelita, y tenía mucha relación con ellos, sí, mucha relación. No es que ellos me hayan criado o que haya vivido con ellos, pero sí tenía mucho apego y mucha convivencia con ellos. Entonces, pues un día, yo que me considero una persona muy activa, hiperactiva, y aquí y allá y todo, no me controlo, la verdad. Me gusta estar aquí, me gusta estar allá, conocer e informar, y claro, también es algo característico mío. Me gusta mucho el explicar, pues, la docencia. Pues un día, un maestro me dice, oye, hay nuevas carreras nuevas en la Universidad de Guadalajara, orgulloso de la UDG, entonces, ¿por qué no te inscribes a tal carrera? Había varias, había que nanotecnología y que estudios liberales, todo, y pues nada que ver, hasta que me dicen, bueno, hay gerontología y es una carrera que está pegada muchísimo a lo que a ti te gusta, sí, al área médica y también pues aspectos legales, bueno, multidisciplinaria en pocos términos. Entonces, me toca ver el plan de estudio, me entrevisto con la coordinadora en aquel tiempo y dije, pues de aquí soy, porque al final de cuentas vengo de una familia que somos de diversas
diversas profesiones. Por ejemplo, mi papá es abogado, tengo una hermana enfermera, mi mamá es dentista, entonces desde ahí, pues bueno, se relaciona. Y entonces desde ahí yo dije, bueno, esta carrera para mí siento que es mi perfil. Entonces ya entrando a la carrera, pues con los ojos cerrados me encantó. ¿Por qué? Porque como te digo, vemos materias de medicina, vemos materias sociológicas, psicológicas, también vemos materias optativas como desde el aspecto legal, ¿no? La jubilación y pues todo eso que mi papá estudió y que se dedica a eso, pues también dije, de aquí soy. Entonces desde ahí empecé a estudiar y también parte del currículum, como lo decía Ari, pues bueno, la gericultura, para todos los que nos están escuchando, pues es prácticamente esto, el estudiar pues para brindar los cuidados básicos al adulto mayor, como ser un cuidador capacitado, o en este caso como se le llama, cuidador formal. Sí, el poder brindarle la atención a la persona, ya sea en medicamentos, en bañarlo, en asearlo, en estar acompañándolo, en darle, por ejemplo, de comer, el cambiarle el pañal. Todo esto a cuestión es la famosa gericultura. Entonces, desde ahí por eso se complementó y pues hoy en día, pues bueno, me he desempeñado en todos estos temas. Podemos llamarlo gerontogeriátricos. ¿Por qué gerontogeriátricos? Porque la palabra geron pues hace referencia al viejo, es palabra griega, y pues logos al tratado o el estudio. Y pues obviamente la geriatría, podríamos decirlo, que viene a segundo término. ¿Qué quiere decir esto? Gerontología es como número 1, porque estudia todo este proceso de envejecimiento, y la geriatría es rama de la gerontología, pero que se va a encargar de las patologías. ¿Cómo ven? No, muy interesante. Ahorita lo que comentabas me surgió una duda respecto a la raíz que decías de gerontología. Ajá, gerontología. Viejo, dijiste una palabra viejo. Entonces, la vejez, ¿desde cuándo inicia o cuándo podremos considerar que una persona es anciana o vieja? Bien, Ari, fíjate que esta pregunta, qué bueno que la haces, porque gracias al espacio como ustedes y a muchos, colegas, medios de comunicación, hay mucha confusión. Mira, todo empieza desde, no, que los 70 y más y que tal partido político, bueno, ok, ya para no entrar en rodeos que los 70 y más, 68 y más, 65 y más, 60 y más, no, o sea, ahora sí, la definición correcta, o en México, para que nos quede claro, porque estamos en México, estamos en el país de México, es a partir de los 60 años. Hay una ley que es una ley federal que se llama la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y en su artículo 3 de dicha ley marca lo siguiente, que persona o individuo que sea mexicano o radique en territorio nacional mayor de 60 años o a partir de los 60 años se le considera persona adulta mayor. Por eso viene toda esta confusión de cuándo empieza la vejez, cuándo ya soy adulto mayor, oiga, no soy adscrito al programa del bienestar porque no tengo la edad. Bueno, ahí es donde hoy en día hemos estado trabajando de la mano tu servidor y varios compañeros, pues colegas, pues que nos dedicamos a esta área, y empezamos a ver que hay pues una cierta discriminación, pero más allá de discriminación, para no hacerlo tan alarmante, pues es nada más orientar a las personas para que sepan que a partir de los 60 años son personas adultas mayores. Y por eso hoy en día yo les pregunto a ustedes o a los que nos están escuchando, si usted, señora, señor, tío, abuelo, persona, conocido, vecino, tiene 60 años, lo invito a que saque su credencial del INAPAM, no es el INSEN, es INAPAM, porque eso hace acreedor a que ya eres persona adulta mayor, y que claro, es una tarjeta que, como su nombre lo dice, es de los beneficios y descuentos. Créanme que vale la pena, porque las personas son contentas, van a los museos, van a las tiendas y tienen 50% de descuento. Y aquí en Jalisco, bueno, todavía estamos un poquito lentos en la cuestión de políticas públicas, pero la Ciudad de México, otros estados de la República, museos gratis, el estacionamiento gratis, accesos gratis, pagos, ¿no? Los pagos también. Entonces poco a poco se ha ido pues ahora sí dando un poco más de impacto pues esta tarjeta, pero sí es importante también aclarar, Ari y Jazz, esto que preguntabas, bueno, la etapa de la vejez. Ok, miren, todas las etapas son finales de la vida. Nos habían inculcado siempre el romanticismo, yo lo digo así, de que sí, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero nunca nos habían dicho
cómo envejecemos o cómo quieres envejecer. Entonces, hoy en día ya sí, el nacer, el crecer, sí, el reproducirte, madurar, envejecer y pues obviamente morir. Y todas las etapas me refiero a que son finales. ¿Por qué me refiero a esto? Puede ser que un recién nacido nace ahorita y en menos de 24 horas pues le toca fallecer. Puede ser que un niño tenga 7, 8 años, algún accidente, algún descuido, fallece. Un adolescente, no se diga. Una persona adulta joven, una enfermedad que tenga o algún descuido también fallece. Entonces, ¿qué les doy con esta conclusión de que todas las etapas de la vida son finales? Entonces, la vejez sí es una etapa más, no es la final, pero sí es una etapa más donde las personas pues pueden trabajar y pueden descubrir también cosas maravillosas. ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer de su tiempo? Porque hoy en día también se escucha, ¿no? ¿Y qué quieres trabajar después de que termines de jubilarte? Y dices tú, bueno, pues qué onda, ¿no? O sea, ¿qué pues? O sea, si genera mucha depresión a muchas personas. Sí, y lamentablemente ya genera depresión porque precisamente no hay una... Se van hacia abajo. No hay ninguna, por ejemplo, en las empresas son muy pocas, no hay ninguna, teoría o, digamos, dinámica desde que entres a la empresa y te digan, sí, vas a trabajar aquí, pero también va a haber un momento en donde vas a retirarte o vas a tener que jubilarte o dejar de trabajar. Entonces, nos venden esa idea y por eso la gente, es lo que dices tú, se jubila y a los 2, 3 meses o al año, oye, ¿te acuerdas de ella? Sí, ¿qué pasó? Pues ya falleció porque le entró en una depresión muy fuerte porque ya no puede, ya no trabajó y pues se murió. Y te pones a pensar y dices, oye, en vez de estar a lo mejor en tu casa, tu tiempo libre disfrutando, venirte a checar el tráfico, el calor, las inundaciones, creo que ya son diferentes formas, pero no sé. Bueno, sí, eso que mencionas de la depresión, mucha gente tiene tanto miedo incluso a la vejez, ¿no? Porque como dijiste, muchos son muy contentos de que ya tienen su tarjeta y van a tener 50, pero digo, el ejemplo de mi papá, estaba súper triste ese día. Dijo, no, ya soy de la tercera edad, y ya decir tercera edad te genera cierta fobia porque dices, ¿ahora qué sigue? Claro. Mucha gente piensa que ya no hay nada y que vas directo a la muerte. Sí, y es que es lo que les decía, lamentablemente la población mexicana, o sí, la sociedad mexicana, tiene como este tabú, yo siempre lo he dicho, pero más allá de tabú, hay una palabra que me gustaría compartírselas a ustedes y que se empiecen a familiarizar a todas las personas que también nos van a seguir y escuchar. Se llama edadismo. Esta palabra edadismo se incluye en el diccionario ya de la Real Academia Española en el 2022, donde hace referencia como a los prejuicios, estereotipos y la discriminación que tenemos hacia la vejez. En México siempre ha existido. ¿Por qué lo digo? Porque, como tú lo dices, hay personas que todavía ni llegan a los 60 años, tienen 40, 50 años y de repente, no quiero llegar ahí porque me voy a morir. Bueno, me voy a morir, no quiero ser una carga, no quiero ser un estorbo, nadie me va a atender, nadie me va a cuidar, todos me van a abandonar, ya no soy una persona útil, y empiezan a darse cuenta todo este tipo de problemas que dices tú, oiga, pero ¿por qué tanto se crucifica o se sataniza pues en ese término? Porque es una persona activa, usted puede hacer muchas cosas, o sea, puede viajar, puede hacer ejercicio, y luego te dicen, no, pero a mis años y que no sé qué, y empiezan a darse cuenta como la manera de poner pretextos o poner justificaciones absurdas, yo lo llamo así, de no querer hacer las cosas, y por eso vienen este tipo de problemas. Entonces es muy importante que todas las personas, y es un término también en nuestra profesión, que así como tenemos una adolescencia o somos jóvenes, pues también hay una envejecencia, y esta envejecencia es muy común que se les dé a las personas a partir de los 50 años. ¿Por qué a partir de los 50 años? Porque es como la etapa media, ¿sí?, para poder llegar a la vejez, y es aquí donde muchas veces las personas detectan sus cualidades, detectan sus defectos, detectan también sus habilidades, sus necesidades, y por eso cuando ya tienen la edad de los 60 años es cuando dicen, de aquí soy, de aquí parto camino. Entonces yo invito a que todas las personas hagamos un proyecto de vida, claro, disfrutemos la vida también. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, todo puede pasar, pero es importante que empecemos a ver cómo queremos llegar a esta etapa y saber también que es una etapa que no es como nos la describen a lo mejor imágenes, las series, las películas, todo este tipo de situación. ¿Por qué me refiero a este aspecto? Porque muchas veces nos venden la idea de que es una persona cansada, es una persona aislada, abandonada, inservible, no útil, y ves porque eso muchas veces las personas dicen, no, pues como lo vi en tal
documental, no quiero ser así, entonces mejor no llego a esa edad. Se ve como el abandonado. Exactamente, entonces hay que empezar a crear que todas las situaciones son diferentes y que todo depende de nosotros. Cambiar ese pensamiento, ¿no? Sí, así es. De hecho, yo desde hace tiempo ya lo he pensado y he tenido un proyecto para mi vejez, y el otro día lo mencionaba en un podcast que dije, yo cuando esté ancianita lo que quiero es pintar, porque a mí me encanta la pintura, ¿no? Y me estaba diciendo Yasmín, ay, ¿a poco así de viejita y estar pintando? Sí, es algo que a mí... empieza de una vez, cuando tengas tiempo. Sí, no tengo tiempo, la verdad, pero sí tengo como un proyecto, una visión de qué hacer cuando esté ancianita. En tu retiro. Porque muchas veces hay personas que creo que no tienen como un proyecto, y cuando no tienes un proyecto como que te hace falta algo, así ¿no? Es. Sí. También me ha pasado llegar a pensar cuáles son las patologías que afectan más al adulto mayor, o sea, qué es lo que lo va deteriorando más, porque muchas veces a lo mejor tú dices, bueno, pues la soledad, ¿no? Se sienten solos. Pero ¿por qué se sienten solos? ¿En realidad están solos o se sienten solos o cómo es eso? No, fíjate que hay un aspecto que tú acabas de tocar muy bien, Ari, porque me refiero en el sentido de, ahí les va, hay enfermedades propias del envejecimiento y hay otras enfermedades que se dan durante el envejecimiento. ¿Cuáles son como estas propias del envejecimiento? Y lo hemos visto. Puede ser la misma aparición, bueno, de la presbicia en la vista, puede ser de a lo mejor una hipoacusia, de que ya no escuchan bien, puede ser también en la forma de los problemas, bueno, bucales, en este caso a lo mejor la caída de los dientes, a lo mejor el ya no poder salivar bien, o sea, propias del mismo envejecimiento. Ya durante el envejecimiento, pues no se diga las que se puedan presentar. Desde el aspecto psicológico, hay que tener mucho en cuenta que también se pueden derivar enfermedades como la demencia, no demencia senil, ojo, demencia senil ya no existe, sino que es demencia y de ahí hay que saber cómo se llama, ¿sí? Por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, vascular y bueno, hay un sinfín de demencias, pero el saber, por ejemplo, la persona, si no está tomando algún medicamento ya sea controlado, algún efecto adverso que le esté dando este tipo de fármaco, también cuenta muchísimo la parte psicoemocional. ¿A qué me refiero con esto? La pérdida de algún ser querido, de algún hijo, de alguna mascota, también eso es muy, muy importante. Entonces, muchas veces cuando vemos que una persona se encuentra en un estado a lo mejor de depresión, hay que saber o identificar el por qué lo está derivando, exactamente el por qué, ¿sí? Ya decíamos hoy en día que todas las personas pueden sufrir también, bueno, problemas emocionales, problemas sociales, problemas económicos, problemas, bueno, hasta de trabajo, porque muchas veces las personas trabajan, tienen algún negocio, pues las ventas, la pandemia y bueno, todo esto que se derivó, pero sí es importante empezar a detectar, pero algo muy, 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 muy así que nos puede quedar muy claro es el preguntarle el cómo se siente y ver también por qué está actuando así. Hay personas que por eso, qué bueno que me haces esta pregunta, piensan que las personas, y se sigue diciendo, vuelven a ser como niños y se convierten en niños porque son berrinchudos, patalean, no quieren comer, no se quieren bañar y bueno, es un desgaste, ¿no? Bueno, ok, las personas en primera no se convierten en niños ni tampoco son niños, son adultos, pero el motivo por el cual los hace hacer renegarse, necios y tener esta complicación es por la forma en que también pides las cosas. A mí me ha tocado bajo mi experiencia, Arillas, de que muchas veces las personas te dicen, yo no me quiero bañar y no quiero comer porque mi hija viene y me grita y me empieza a ofender y me empieza a decir de esto y que soy un tal. Entonces imagínense pues alguien que está en su casa, en su autonomía y todo, exactamente, pues cómo te vas a sentir que alguien venga y te dé órdenes o te grite, o la ¿no? conversación de la familia, te toca a ti. Exactamente, Ay, y las acciones o las respuestas que se dan. Entonces muchas veces sí hay que aclarar que no es característico que todas las personas estén en depresión, pero sí podemos detectar y se hace una evaluación de que la persona puede ser que esté fallando su parte cognitiva. Por eso lo que tú decías, puede ser que hay personas que te pregunten lo mismo cada 2 minutos, cada 5 minutos, puede ser que no sabe dónde dejó las cosas, puede ser que a lo mejor ya no recuerde si salía a la tienda que iba a comprar, pero eso a todos nos pasa, Ari, ya, a mí me ha pasado que tuve que regresar un día por mi celular ya casi a medio periférico. ¿Y por qué me regresé? Bueno, traía tiempo y en segunda, pues cómo me comunicaba, o sea, entonces
son situaciones que no todo olvido es sinónimo de que ya tiene una enfermedad mental o Alzheimer. Exactamente. Entonces, sí. ¿Cómo ven esta situación? No, y trabajar, yo creo que para las personas que estamos alrededor de ellos, trabajar la paciencia, ¿no? Porque también uno a veces sí se desespera, pero pues tienes que comprender pues que no estás en la misma etapa. Tratar a la persona, ¿no? Pero es importante, Ari, ya lo acabas de decir muy bien, el saber cómo tratarlo, cómo dirigirnos. Miren, no es una tarea fácil, yo también no soy milagroso, ni tampoco soy una persona que, traía, ya así nací, o sea, nací con ese don, no, a mí también me costó trabajo, y más porque yo cuando entré a estudiar la carrera, pues yo tenía términos peyorativos, o sea, no tanto tan fuertes, pero sí decía, los que huelen mal, yo tenía esa expresión de ellos, los que huelen mal, qué flojera, y todo, y ya después vas estudiando la carrera, vas viendo el comportamiento, vas viendo el por qué se dan las cosas, el por qué también pueden tener un problema así, pues ya dices, no, pues me detengo, porque al final de cuentas al día siguiente puede ser que a mí me toque, a mi familiar, a un conocido o a una persona que pues ni siquiera tiene a lo mejor los conocimientos, pero le está pasando a su familiar. Entonces es importante, y yo siempre hago este ejercicio, el decirle, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer ahorita, a ver ya, Sari, a ti, ¿cómo te sientes tú con una persona? ¿Tú estás dispuesta a escucharla? ¿Estás dispuesta a atenderla? Hay personas que te dicen que sí, y hay gente que te dice, yo con mi familiar sí, pero fuera un desconocido no, o viceversa, yo con un desconocido sí me animo a cambiarlo, auxiliarlo, pero a mi papá no, porque me da pena y él también como que le da vergüenza o le da pudor que no lo vea. Entonces es importante saber qué es lo que nosotros podemos aportar, pero también es válido que ustedes mismas digan, yo no le entro nada porque la verdad pues no me gusta y no tolero. Entonces creo que eso también habla muy bien de nosotros, porque también no vamos a hacer un trabajo o vamos a brindar una atención de mal gusto o a la fuerza. Entonces sí es importante el comprender. ¿Crees que bueno, ahorita se me ocurrió con lo que comentabas de que los hombres a lo mejor es un poquito complicado entrar en esa privacidad y todo eso? ¿Crees que sea problema de género el hecho de que los hombres ya cuando están ancianos se callen en ocasiones las cosas? Como que, bueno, me pasaba con mi papá que no le gustaba decirnos, ¿por qué? Porque soy hombre y porque yo puedo y porque no tengo que decir, ¿no? Y por ejemplo, cosa con mi mamá no me pasa, mi mamá es muy abierta y ella y yo platicamos de todo. ¿Será cuestión de género esto? Sí, y es que lo que decíamos al principio, Ari, es cuestión de contexto sociocultural. Miren, todos venimos yo siempre lo he dicho, tenemos ideales, costumbres y principios. Y súmenle también, de dónde eres originario, que es muy común que en las personas rurales, o sea, es característico, tengan las ideas del rancho, ¿no? De las ideas de antaño, que son respetables, porque me ha tocado. Pero en los hombres, déjenme decirles este dato, los hombres sí somos un poco más fríos, yo me incluyo, somos más fríos, somos como más irresponsables en la cuestión de salud. Las mujeres no, las mujeres sí son más responsables, y me atrevo a decirlo porque son más abiertas, te dicen que les duele, si presentan algún problema luego se están atendiendo, son más disciplinadas. Y en los hombres no, en los hombres es de no pasa nada, a lo mejor es un dolorcito, dame una pastillita, y luego vienen estos comentarios, ya decíamos, de las ideas de antes, ¿sí? Yo los llamo, se dicen las ideas charras, ¿no? De, los hombres no nos pasa nada, somos bien fuertes y todo, y no es cierto, mentiras. El sexo débil somos los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres como tal, tanto biológicamente y a nivel estadístico mundial, la esperanza de vida en mujeres es arriba de 80 años. Y ahorita te podré decir que las estadísticas también de las personas que están viviendo son más las mujeres. Mueren de 90, 95, 96. Y varones se están quedando ahora sí en la edad de 75, 70 y no se diga hasta más jóvenes. Hay altas gráficas pues de mortalidad en personas, varones muy jóvenes de 40, 45, 46 años por un infarto, exactamente, enfermedades. Y esto también es un contexto que decíamos que venimos de una idea de que antes, pues lo típico, ¿no? La mujer en el hogar y el hombre salía a trabajar. Hoy en día ya no hay eso, o sea, ya queda muy poco, sí lo hay, pero ya hay muy poco. Entonces, todo ese tipo de situaciones, como tú dices, que te pasó personal con tu papá, sí puede ser correcto de que ellos, o sea, muchos varones no se animan a platicar o a expresarlo. Y ahorita me hiciste recordar a mi abuelito, a mi abuelo Enrique. Mi abuelo Enrique, antes de morir, él fumaba mucho, en sí hasta, no manches, o sea,
desde los 15 años fumaba, vivió hasta los 75 años, 60 años fumando, y no un cigarrito, cajetillas completas. Y cuando me toca ya como entrevistarlo en las últimas días de su vida, yo la verdad llegué y hasta le dije al directo, le dije, ay abuelito, pues usted está vivo de milagro, pues un cuarto de pulmón, le digo, pues es guerrero, y pues él también bromeando, él era muy bromista, dice, pues ya, no pasa nada, te digo, expresiones así, pero el comentario que voy es que cuando ya me toca hacerle como la última entrevista o la última parte, él me decía que estaba pasando una depresión, y que no se animaba a decírselo a mis tíos, porque tenía miedo a que se burlaran, a que lo regañaran, a que le reclamaran y pues bueno, no se diga, ¿no? Se juntaran todas estas emociones. Cuando ya se muere y ya después se larga, yo a mi papá le dije, mire, mi abuelito tenía esto y esto. Pues ya después mi papá me dijo, ay, ¿por qué no me lo dijiste? Le digo, pues ¿para qué? Porque al final de cuentas, pues ya estaba en las últimas etapas, ya no lo iban a salvar y en tercera le dije así, literalmente, no se puede, por ejemplo, no se puede ahora sí tratar mal a una persona si no comprendemos el paso o la enfermedad que padece. Claro. Sí. Ok, bueno, entonces el aspecto emocional tiene mucho que ver con el deterioro también de los Así hombres, es. Porque cuando hay una pérdida, lo he visto, ¿no? Que muere primero la mujer en ese caso. Ay, sí, el hombre se viene mucho más abajo También. que sea al revés. También, sí, porque muchas veces, como les digo, hay una situación, bueno, esto en este caso de parejas, y es lo que muchas veces los hijos hoy empiezan como a representarte o a manifestar. Por ejemplo, me ha tocado señores que ya son viudos y de repente dicen, es que desde que murió mi mamá ya no se quiere bañar, desde que murió mi mamá ya no quiere comer, y uno le hace la comida, hasta ha inventado la receta de mi mamá y no quiere comer, que porque no le saben igual. Entonces es muy importante el tratar a este tipo de personas para evitar precisamente esto, que haya más complicaciones. Al igual, hacemos una aclaración. No todo en la ciencia, en la salud, es medicina o es fármacos. Y hoy en día en adultos mayores se ha dado que quieren tomar mucho fármaco, y que la pastillita azul, y que la pastillita verde, y que la pastillita naranja, cuando ni siquiera les hace un buen efecto. Cuando al final de cuentas lo único que tienen, como tú lo dices ya, Ari, es una depresión o es una situación que nunca te la han dicho, o que por el ego, porque eso se puede llamar también ego, no te lo quieren compartir, porque a lo mejor es que es mi hija. A lo mejor se lo comparto a él, que es mi hijo, pero porque somos hombres y somos machos y eso, pero pues eso no tiene nada que ver. Hoy en día también esto que preguntaba Ari, se da que en los cuidados se sigue teniendo la mala idea, y lo digo así, la idea errónea, de, es que porque ustedes son mujeres, les toca cuidar al papá y a la mamá. No es cierto, no, eso ya es una mentira, y es un tabú y es un mito. Intentamos cambiar eso. Hoy en día, exactamente, con tanta fuerza también ya femenina y con todas estas políticas públicas, pues no es característico que nada más sean las mujeres. Se dijo mucho tiempo, ¿por qué? Porque obviamente pues hay familias que tienen que 10 hijos, y de esos 10, 8 son mujeres, pues bueno. ¿Y quién lo hacía? La que nunca se casó, ¿no? O la que es la soltera. Pero al final de cuentas todos entran por igual, y tienen que aportar las ideas. Es responsabilidad de exactamente, todos. Ari. Y también, qué mejor que sean o hayan varones, porque a mí me ha tocado en hospitales que cuando hay varones, sin duda es más fácil, ayúdame a cargar, a movilizar. Pues siempre va a ser la fuerza varonil, que ahí sí nos atrevemos a decir, ya es algo biológico, ya es algo físico, que nunca se va a comparar la fuerza de un varón que a la de unas una mujer. enfermeras que qué bárbaras. Sí, claro, sí, claro. Sí, claro, pero a veces no tienen también la comodidad o el poder hacer el movimiento porque se lesiona. Bien. Vamos haciendo un break para que Yasmín nos platique del vino. Ok, bueno, el día de hoy tenemos una botella de vino que es de Zinfandel, la uva, de la marca Lacheto, de Baja California, México, del Valle de Guadalupe, nuevamente. Es mexicano, un vino mexicano. Y bueno, hoy no pudimos consumir nuestro vino. No, es que estamos estrenando locación, no es noche, es de día, de hecho se ve la luz, pero queríamos también experimentar en este lugar que está muy bonito, pues que es Avenida México, Guadalajara. Acá estamos. Guadalajara. Entonces, bueno, nos venimos más tempranito, no desayunamos tinto. No, solo en la noche. Ok, bueno, pues regresando al tema, el otro día estaba escuchando un podcast y me surgió la idea de que mencionaban que los adultos mayores para muchos gobiernos, bueno, este podcast era de España, son como, los llegaron a llamar como una carga. ¿Por qué? Porque ya tienen enfermedades y el gobierno tiene que estar
pagando sus medicamentos. ¿Esto sí es real? ¿Sí se ve? ¿O se palpa? ¿O es nada más algún comentario que echaron al aire? ¿O en realidad los gobiernos sí los discriminan? Mira, me llama mucho la atención lo que dices, Ari, porque España es uno de los países ya totalmente envejecidos, también es un país ya desarrollado, sí. Y que hago la aclaración, ahí precisamente en los países desarrollados, España, Alemania, todos los europeos, asiáticos, ya es a partir de los 65 años, pero allá ellos tienen también como otra, como otros lineamientos para catalogar o clasificar a los adultos mayores. Por ejemplo, tienen que de los 60 a los 75 años la tercera edad, que es como la edad del retiro y del júbilo y el jubilarte. Después tienen de los 75 a los 90 años, que es la cuarta edad y que ya es la senectud y que es una etapa donde, bueno, ya están viviendo, ellos le llaman así en plenitud, donde pueden valerse por sí mismos. Y después tienen la de los 90, bueno, hasta el año que viva la persona, que también viven mucho tiempo allá. Bueno, en Francia, el último dato que yo tengo actualizado de la persona con más tiempo de vida fue una francesa de 126 años. Ay, Dios mío. Y aquí en Jalisco todavía es lo que me he dado la tarea de investigar, yo creo que esta semana ya lo resuelvo. Hay otra señora que, bueno, su nombre es María José, creo, Mariquita le llaman así, de cariño, y tiene 117 años. Wow. Y ella, prácticamente ahora cuando inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, vino con Andrés Manuel y empezaron a hacer, bueno, esta dinámica de poder, bueno, ayudar a los adultos mayores. Esto que ese comentario, no sé, igual me voy a dar la tarea de escucharlo. Yo te podré decir que no, porque España también es un país, bueno, con mucha potencia, con mucho trabajo, pero más bien quieren, o ellos quieren hacer como lo que ya está pasando aquí en México, que las personas sigan trabajando más tiempo, que no haya jubilaciones y que por eso el gobierno no les esté pagando la pensión como muchas personas de aquí. Entonces yo creo que por ahí es. Carga no podemos decir, porque yo te podré decir, Arillas, que no todas las personas adultas mayores están enfermas, no todas tampoco, tienen alguna limitante tanto física o cognitiva, pero sí puedo decir y aclarar constantemente que se requieren y que se necesitan más políticas públicas. Una, primero, de concientizar a toda la población, y dos, pues ahora sí, qué necesidades y qué ayuda requieren las personas. Por eso volvíamos a este término. No todo en la salud es lo fármaco o la medicina, sino que también es la actividad física, los hábitos alimenticios, el esparcimiento, ¿sí? La autonomía, la espiritualidad, todo esto cultura. Cuenta, exactamente, la cultura, y sobre todo pues el acercarse a los adultos mayores. Y también, bueno, nosotros en casa, si tenemos a un papá, aunque no sea adulto mayor, pero ya esté en la etapa, pues el reconocer, el saber cómo quiere vivir, el platicar con él, el convivirlo, porque muchas veces las personas tienen esto, o sea, son todavía ni adultos mayores y ya tienen unas ideas que no, es que ya no quiero llegar a esa etapa porque ya mejor que me maten, que me voy a morir, me voy a suicidar. Sí, y dices tú, oye, pero qué onda, o sea, si es una etapa bonita y es una etapa donde puedes hacer grandes cosas que a lo mejor no hiciste cuando eras joven. Sí, mi mamá al contrario, disfrutó más, se jubiló, sí. Fue la persona más feliz, así me dijo. Así es, y yo le preguntaría a tu mamá, bueno, ya que ve el podcast, un día le voy a preguntar qué fue lo que más le hizo feliz el estar jubilada, el poder tener más tiempo, el poder disfrutarse a ella misma, familia, conocerse y a las familias, exactamente, sí. o disfrutar. Pues, ella vivía estresada hasta que se jubiló, ya así es. Conocí otro lado de ella. De hecho, lo que comentas se me hace bien interesante porque en realidad, o sea, llegar a esa etapa, para llegar bien a esa etapa, pues tuviste que haberte preparado desde joven, ¿no? Sí. Para poder llegar, pues ahora sí que saludable, y también, como comentas con tu mamá, con un dinerito, con algo económico, claro. Porque si no también el dinero también pues afecta. Sí, y por eso, Arillas, es la invitación a toda la amable audiencia o seguidores, que no nos quedemos con esta idea, errónea, lo vuelvo a decir, o esta misma idea que nos han vendido, de que tengo que llegar a los 60 años y apenas estoy envejeciendo. Pues claro que no, o sea, tú estás envejeciendo desde edades tempranas, sí. Y es por eso que la misma gerontología, para que ustedes lo vean, por lo que decíamos al principio, es totalmente interventiva, preventiva. ¿Qué quiere decir esto?
Tu servidor, y a lo mejor ya lo verán, trabajamos desde edades tempranas. A mí me ha tocado trabajar con niños, dándoles, no tanto pláticas con esto porque se quedan, pues, ¿cómo se come? Pero sí, a lo mejor en actividades de, por ejemplo, coloreé un dibujo de un niño con un adulto mayor, ayudándolo a cruzar la calle, conviviendo, compartiendo. Entonces, se trabaja desde edades tempranas. Y desde ahí también es cambiar la cultura mexicana. Yo me puedo animar a decir que la cultura japonesa o asiática, pues desde niños te enseñan que a lavarte los dientes, que a lavarte las manos después de comer, el saludar, y tiene una cultura impresionante. Yo la otra vez veía que en Japón es obligatorio que toda persona a la semana tiene que comer omega 3, pescado, tiene que comer pescado porque eso ayuda a los hábitos alimenticios y ayuda que a la parte cognitiva, el omega 3, entre muchas cosas. Entonces nosotros trabajamos de una edad temprana, trabajamos precisamente con los niños, trabajamos con jóvenes, trabajamos también con los mismos adultos mayores, y hoy en día su servidor se ha dado la tarea, agradeciendo el espacio nuevamente, de a través de estos podcasts o a través de medios de comunicación, el difundir la información, en que los mismos periodistas, en que mismas ustedes conductoras conozcan y sepan cómo tratar al adulto, saber algo de la cultura, y sobre todo, miren, nos identificamos. Yo tengo a mi papá, a lo mejor ya no tienes a tu papá, ya no estás con tu papá, pero tuviste a tu papá y tuviste a tu abuelo, o a lo mejor la amiga tiene a su papá y pues no sabe cómo tratarlo. Entonces, pues es una red de apoyo donde nos vamos ahora sí relacionando y podemos llegar a ciertas conclusiones o a ciertos apoyos. Bueno, ¿cuáles son los chequeos generales? Así? Excelente, bien. Debe tener una persona. Hay una... exactamente, como todo, hay en la gerontología y en la geriatría, pues la gerontogeriatría, hay una valoración que se llama geriátrica integral, sí, que es la herramienta de trabajo de todo profesionista que se dedica a este sector poblacional, geriatra, gerontólogo. Esta valoración geriátrica integral consiste en hacer una cuantificación, sí, de problemas que puede presentar la persona. Pueden ser, ya decíamos, desde estas esferas funcionales, en este caso si la persona todavía puede valerse por sí mismo. Pueden ser clínicos, ya decíamos, los laboratoriales, que es como un chequeo general, examen general de orina, glucosa, ácido úrico, la tiroides, todos estos exámenes generales. Después la parte psicológica o mental, ¿sí? O cognitiva, que es el ver si la persona precisamente no tiene una depresión, a lo mejor algún tipo de duelo. Hay algo que se da mucho en adultos mayores y que a lo mejor les tocó a sus papás ver, algo que se llama el nido vacío, que es cuando se casa uno o se independiza y ¡bum! Y entra en depresión. Y eso da en todos, pero da un poco más en las mujeres, porque las mujeres te dicen, no, es que ahora que se casó mi hijo, pues ya no es lo mismo. Sí. Bueno, es la parte mental. Y la parte social también cuenta mucho esto, precisamente, cómo la persona se desenvuelve o se desarrolla en el entorno pues que tiene, ya sea en un grupo de jubilados, con su familia, con los vecinos, en el templo o en donde él quiera estar. Y también se anexa un poco la parte nutricional, que aquí nada más es ver, por ejemplo, qué come, qué tipo de dieta lleva, qué alimentos le gusta, porque también hay personas que te dicen, oye, ando muy mal de la presión, y resulta que un día antes ya se echa el pozole y se echa la coca a las 12 de la noche y pues como no quiere, está muy rico pues, pero es algo similar y que a todos pasa. Entonces se recomienda que esto sea una vez cada 6 meses, de preferencia una vez al año, pero es estar en constante chequeo. ¿Cómo hacemos esta valoración? Nos apoyamos en algunos tests, o sea, en algunas evaluaciones que, ojo, son las herramientas de apoyo. Pero sí es importante el conocer a la persona, entrevistar a la persona, y algo que también es muy importante es que la persona como tal nos explique y nos diga qué es lo que siente y cómo se siente, porque resulta que viene con el familiar y cómo se siente, y por ejemplo Ari dice, bien, y de repente ya, no es cierto, ayer te sentías mal, qué mentirosa eres, y te empiezan, entonces te quedas tú como de, oiga, pues le estoy preguntando a ella, o sea, no es el mismo dolor de ella al dolor que usted siente o que usted percibe. Entonces sí es importante, y es lo que muchas veces te preguntan, ¿cómo le haces ahí? Pues bueno, primero es la persona por sí sola. Si vemos que ya hay incoherencia en sus respuestas, pues ahora sí se pide el apoyo al familiar o al cuidador. Pero también otro detalle muy importante, que sea el familiar o el cuidador que esté a cargo de la persona, porque resulta que Ari a lo mejor
bueno, ese día tuvo oportunidad de llevar al familiar o al paciente, nunca ha estado con él, no porque no quiera, sino que pues bueno, se dio la oportunidad y de repente, Ari, ¿y cada cuándo toma? ¿Y qué come? Y esto, no, pues no sé, déjeme hablar. Y entonces todo ese tipo de situaciones nos atrasan en la evaluación y pues también es como una adivinanza, porque bueno, pues el familiar refiere que no sabe, pero que le va a hablar a fulanito, y la señora dice que sí toma, pero que es alérgica, y aquí dice que no. Entonces todo eso es una confusión. Exactamente, entonces se hace esta evaluación y claro, se trabaja en conjunto con el mismo médico geriatra. Nosotros también como gerontólogos vemos la parte, sabemos interpretar los análisis, sabemos también hacer los medicamentos, también sabemos toda esta parte, pero como les decía al principio, o sea, el médico siempre va a tener su respeto, va a tener su labor, pero nosotros podríamos decir que somos más integrales, porque decimos, ¿sabes qué, médico? Vimos esto aquí, esto acá, tan, y listo, ya tú determinas qué es lo que quieres hacer, y por eso es la parte de los peritajes, que ahorita a lo mejor me van a preguntar. Algo que de los peritajes, a ver, platícanos sí, eso. Ya iba a preguntar otra cosa, pero cuando dijiste eso, a ver, me llamó la atención. Pues prácticamente, bueno, un perito como tal es un auxiliar, sí, un auxiliar, alguien que va a, pues ahora sí, valga la redundancia, apoyar en tomar alguna determinación. Es como este rapor, este investigador, pero se da mucho tanto, bueno, a través de los juzgados, porque los jueces, como tal, un juez, pues no es un erudito ni es un sabelotodo. Entonces, por eso se dice, pido la ayuda o designo a un perito para que él me auxilie en esta situación. ¿Qué hacemos en un peritaje, Ari Jazz? Prácticamente hacemos una investigación de todo. Por ejemplo, si aquí es el adulto mayor, desde su casa, cuántos servicios cuenta, si su casa tiene piso, si cuenta con con algún cuidador, con alguna pensión, y vemos aquí prácticamente si la persona también es funcional, no funcional, depende de alguien, o también precisamente si está siendo violentada. Es cuando auxiliamos y decimos, esta persona sí puede llevar trámites jurídicos, no puede llevar trámites jurídicos, es una persona que ya no puede estar aquí en casa porque no tiene una toma de oxígeno y ya requiere un cuidado más intensivo. Entonces toda esa parte de los peritajes, tu servidor hace esta evaluación y determina, sí, juzga en esta parte de que la persona tenga la mejor calidad de vida. Por eso hoy en día todas las personas, me ha tocado hacer ya peritajes hasta, personas particulares, no todo es ante juzgado, se puede hacer particular, pero hay personas que te dicen, oiga, es que han venido mis hijos y me dicen que ya estoy loca, así te dicen, estoy loca. ¿Y por qué? Pues porque ya se me olvidan las cosas. Ajá, a ver, véngase, vamos a hacer evaluación, y créeme que ha sido un punto de salvación para ellos, porque el dictamen se firma, o sea, se firma por tu servidor, se anexa mi tarjeta, mi credencial, mi acreditación, y es un documento que la persona guarda y que esto también le va a ayudar para que el día de mañana, si hace un testamento, va con un notario, hace algún trámite del que sea legal, pues ya se respalde y dice, es un perito. Es la ventaja de estar acreditado, y también la ventaja que vemos en nosotros y a toda la amable audiencia es que todo perito, ojo, tiene que estar capacitado. ¿Por qué crees, Ari, Jazz, que me la paso aquí y allá y tomando cursos, entrevistas, todo lo demás? Sí, no paras. Tenemos, exactamente, y lamentablemente cada año ha habido ya despidos de personas que por más que hayan tenido 20 años ya de peritos, pero no estás actualizado, te dan las gracias, porque el mismo Consejo y el Supremo es como una constante. A ver, tienes que demostrarme que este año te capacitaste en qué curso, en qué esto. ¿Por qué? Porque eso también es una garantía para nosotros. Es como una certificación prácticamente, pero sí tenemos que estar actualizados, y por eso es importante que se acerquen las personas, que no tengan temor, y que sobre todo es un documento que le va a ayudar, y que claro, yo me pongo a sus órdenes, pero no lo crean que tampoco es muy caro, porque luego te dicen, es que es muy caro, y no, o sea, si hay precios, hay de precios a precios, también lo puedo decir, porque pues es conocimiento y es trabajo, pero sí es importante que lo tengan y respalden, porque a mí me ha tocado ver muchos casos ya con experiencia, como ese caso de esa señora que me partió el alma, porque decía, es que me dicen que estoy loca, así, y yo, ¿por qué, señora? Es que estoy loca y ya quieren mi casa y quieren mis bienes, y te quedas tú, pobre señora, con tanto sacrificio que le costó y que vive bien, y que la estén presionando, y ella precisamente me contactó
porque decía esto, que había de sus 5 hijos, creo que eran 4 mujeres, un hombre, una hija y un hijo era el que le decían, no es cierto, tú ya estás mal y ya mejor déjanos la casa. Entonces también eso es un tipo de violencia que se llama financiera. Sí. Exactamente, es como una manera de manipulación y de presión, que a veces eso hace que el mismo estrés, como dices tú, emocional, pues hace que la persona cometa errores o cometa este tipo de, ahora sí, de decisiones forzadas y la hacen dudar de sí mismo. Y por eso hoy en día, Arillas, los mismos notarios, los mismos abogados, también como su servidor, hace esta capacitación para que conozcan, y muchos han dicho, qué bueno, porque pues me ha tocado asuntos donde la persona sí tenía un Alzheimer y nunca nos habían dicho, o la persona sí tenía violencia, estaba violentada y pum, pues ya decidió heredarle a la hija que la maltrataba y pues ya qué podemos hacer. Exactamente. ¿Crees que la depresión sea una causa de muerte? Sí es una causa de muerte, pero para mí no como, digamos, de altos niveles. Claro, por la pandemia se derivó muchísimo depresión, ansiedad y hasta mismo suicidio y violencia intrafamiliar por lo mismo, porque todas las personas estaban en casa y no había como lugares de esparcimiento o lugares para poder disfrutar. Por eso decíamos al principio la parte del entorno, ¿no? Ver la persona en donde le gusta estar, en el templo, en el grupo de jubilados, con las comadres, con las amigas, tomando café, de compras, en el spa, bueno, todos estos lugares que son esparcimientos. Pero como tal, una causa de muerte mortal, la depresión, no. Sí es un factor que todos pueden pasar, pero hay que saber, como te digo, a dónde nos deriva. Puede ser una depresión, ya decíamos, te digo, por alguna pérdida, o es un duelo, ya sea un duelo por la pérdida de un ser querido, esposo, hijo, familiar, la jubilación, algún diagnóstico de una enfermedad, que también yo escuchaba hace unos momentos ayer, o hace rato, ya no recuerdo, que hablaban de lo del cáncer, y que también escuchamos la palabra cáncer y todo lo relacionamos con muerte, cuando ya hay mucha ciencia y cuando muchas veces el cáncer está comprobado que a la detección oportuna es 90% curable, nada más obviamente pues darle el tratamiento y el seguimiento para que no avance la enfermedad. ¿Qué más? Pues simplemente también los problemas familiares, que esto yo invito a todos, yo siempre lo he dicho, tenemos problemas, pero a veces el tener un problema tú como hijo, como familiar, y vas con la persona, con el papá que está en su tranquilidad, o le empiezas a decir que le va mal, o le empiezas a decir que esto, todo eso se transmite a ellos, y por eso las personas empiezan a tener estos principios de depresión, o que se quieren suicidar, o que simplemente hasta un trastorno ya un poco más avanzado, por ejemplo una demencia, porque dicen, es que mi hija viene y tiene problemas que con su esposo, y ahora que su hijo, y que esto, y que el otro, y ya no saben cómo mediar. Entonces yo siempre he dicho, platiquen con las personas, cosas positivas, cosas agradables, y algo que también hoy se recomienda, las noticias son buenas, pero a la vez el tanto escuchar este tipo de que tú prendes la televisión y acribillados, degollados, asaltos, ¿qué pasa? Se transmite, y yo soy honesto, yo también a veces que manejo mucho y que voy escuchando en el radio, pero por el tráfico, pero cuando empiezo a escuchar créanme que mejor le apago y digo, prefiero escuchar los claxon o escuchar música, porque eso también te transmite y dices, no vaya a ser que al rato, lo impregnas, te estresa, y bueno, vienen más complicaciones, pero sí como tal, causas de muerte, depresión, no, más bien yo ahí donde puedo garantizarte que pueden ser problemas así de muerte número 1 en adultos mayores son las enfermedades crónico-degenerativas, tanto diabetes, hipertensión, que van a ir desencadenando, Ari, problemas mentales, problemas ya sea también de movilidad y sobre todo problemas que puedan ser también, por ejemplo, no tratables. ¿Qué quiere decir problemas no tratables? Por ejemplo, abandono, ya sea despojo de bienes, ya sea también, por ejemplo, maltrato psicológico, de burlarnos de su persona, burlarnos de su integridad física, y pues no se diga el perder la paciencia, y pues no se diga, ¿no? El golpearlos o meterles ideas que pues bueno, no son muy gratas para ellos. Me pasó el otro día que conocí a una señora que ya tiene 103 años y le preguntaban, señora, ¿usted qué piensa? ¿Esto es una bendición o es una maldición? Y ella decía, es una maldición, esto es una maldición. No sé la verdad qué estaba pasando en su vida, porque lo mencionaba así, pero hace poco yo conocí a una señora, Nenita, que en paz descanse. Ella tenía 15 años, cuadraplégica, estaba en su cama, y bueno, me tocó a mí llegar a checarle los signos vitales, y en ocasiones tenía ya su pulsación súper débil, y yo decía, es que se va a morir, y yo preocupada por ella,
y ella lo que quería, un día me platicó, ella lo que quería era morirse. ¿Qué opinas tú de, por ejemplo, la eutanasia? O sea, es algo que a mí se me hace bien difícil, bien duro, pero bueno, existe, ¿no? Bueno, en México no está aprobada, pero hay algo que me gustaría mucho compartirles a ustedes. En Jalisco, desde el 2018, del 5 de diciembre del 2018, hay un documento como tal que se llama voluntad anticipada. Bueno, directriz anticipada, pero se conoce como voluntad anticipada. ¿Qué quiere decir voluntad anticipada? Es que tú mayor de 18 años tienes ahora sí la facultad, bueno, si tienes la facultad mental, pues si no padeces alguna enfermedad, de decidir o no si requieres algún tratamiento médico. ¿Sí? Tú lo haces ante notario o lo haces ante la Secretaría de Salud. En este caso, ante la Secretaría de Salud es en Palía, aquí en aquí en Guadalajara, en Jalisco, en avenida Soquipan, así se llama, es el Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, Palía. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tú decides, precisamente, si decides o no requerir algún tratamiento médico, ya sea en enfermedades terminales, cáncer, EPOC, demencia, COVID-19, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Eso es lo que te va a ayudar. Y, por ejemplo, eutanasia, puede ser que esté a favor, puede ser que esté en contra, pero yo creo que como esta persona, si ya quería fallecer, pues en este caso, si en un determinado momento estuviera en una enfermedad terminal, pues no recibir ningún tratamiento médico. Y este tipo de documento te va a ayudar porque también te protege de, por ejemplo, la donación de órganos, si quieres ser donante o no, de algún procedimiento quirúrgico, ya sea una sonda, ya sea una cirugía, todo esto, reanimación cardiopulmonar o en esta parte los primeros auxilios. Entonces yo invito a la gente que se informe, pues, o se acerque, mejor dicho, a este tipo de documento que puede ser ante su notario de confianza o ante la Secretaría de Salud para que lo haga. Y muchas veces estas personas que sufren depresión se deriva o se puede manifestar porque traen mucha carga social o mucha carga mental, pero por presión de las personas. Ahorita me hiciste recordar mucho una señora que decía, y eso me dio risa, pero pues bueno, tiene razón, que decía que la carga o la calidad de vida, y era una señora, el tener un envejecimiento exitoso y saludable, pues es no tener hijos y casarse, y por eso la señora tiene como 103 años y ha viajado por todo el mundo. Ay, y todas las personas así, y me da risa porque muchas personas dicen, tiene la razón, porque cuando uno se casa y cuando uno hace esto, se desgasta, y hasta dicen que es el síndrome de burnout, ¿no? Del desgaste, la sobrecarga. Entonces, eso que mencionas me agrada, pero yo invito, y por eso se los comparto, que más allá de eutanasia, tengamos el conocimiento de la voluntad anticipada, y eso lo pueden hacer ustedes en cualquier momento. Era lo que te iba a preguntar, porque lo ideal es que lo haga la persona consciente, ¿no? Porque luego te lo dejan de responsabilidad a los familiares y es un batallar, y esto precisamente es lo que se ha trabajado, que para que ya no haya el bando de los rudos ni de los técnicos y que, oye, ¿por qué tú lo dijiste que sí? Y tú lo mataste y tú decidiste. No, ahora ya es que la persona desde una edad temprana lo haga y sobre todo esté consciente de lo que precisamente quiere, porque también te das cuenta en consulta o en la asesoría, es que me trajeron a la fuerza, es que mi hija me rogó y me trajo casi de las greñas, y así te dicen estos comentarios. No, la idea es que la persona es voluntario, personalísimo, quiera hacer o no, y aparte, como les digo, es gratis, o sea, es gratis, y también otra cosa, es revocable. Por ejemplo, tú, Ari, ahorita vas y dices, yo, Arisaí Pinedo, quiero hacer manifestar que no quiero recibir ningún tratamiento, bla, 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 en fase terminal, listo. Pero dices, oye, al siguiente año dices, no, siempre sí quiero, pues vas y lo revocas y sin ningún problema. Y es algo que ayuda muchísimo, porque la eutanasia yo todavía lo veo como un poco difícil que en México se apruebe. Sí lo quieren, y ya hubo una iniciativa hace poco de un diputado, pero la veo muy, muy complicada. ¿Por qué? Porque es algo como analógico como la pena de muerte. Muchas personas hoy en día pues bueno, se quieren ya hasta suicidar por no tener el mejor celular, porque a lo mejor no tenieron el empleo, porque a lo mejor no se llaman como ellos quisieran llamarse, no sabemos. Entonces imagínate, vas y dices, bueno, yo me quiero aplicar eutanasia, ya desconéctenme. Pues creo que tiene que haber como un poquito más de estructura y procedimiento. Yo por eso siempre lo he dicho, yo sí estoy a favor de eutanasia siempre y cuando sea como muy estricto, o sea, alguien que realmente, como tú lo dices, ya no quiera vivir, ya no quiere esto, adelante, ¿sí? O sea, adelante, o sea, bienvenido, todo. Pero si es nomás
más a lo mejor por un capricho, por alguna situación que no está muy bien tratada por un psicólogo o algo también psicológico, o que la persona tiene una enfermedad diagnosticada pero que no lleva el tratamiento, pues bueno, también cómo vamos a decidir que muera o que la desconecten. Y esto es lo que muchas veces invita a que los familiares pues no tengan esta complicación o este problema de aquí para allá y de allá para acá, porque es muy muy triste y lo veo que se andan peleando y a veces hasta se echan la culpa, o sea, tú permitiste que mi mamá estuviera así y tú permitiste y esto. Entonces, pues no, mejor si la persona entre más temprana edad hace o toma sus decisiones, pues creo que nos puede ayudar muchísimo. Pues, qué bueno. Ay, pues este tema da para mucho más. La verdad es que la ancianidad es como que hoy demasiadas cosas que se deben de tomar en cuenta. Yo en lo personal los invito a todos a que prevengan su vejez, ¿no? Claro. Que trabajen en ella desde ya, porque todos los días estamos envejeciendo. ¿Algún comentario que quieran decir para resumir el tema? Bueno, como menciona Sari, bueno, no todos vamos a llegar a la vejez, no todos vamos a tener ese privilegio, pero hay que pensar como que sí, ¿no? Hay que empezar a cuidarnos, porque muchos de jóvenes siempre estábamos así de, ay, bueno, a fumar, a tomar, ay, no me importa porque al cabo soy joven, ya cuando llegue a cierta edad, ahora sí ya lo dejo. Pero esto es desde el inicio, ¿no? Empezar a cuidarse para tener una buena calidad de vida y precisamente no llegar a eso de, como dicen, ser un estorbo o tener este miedo de qué es lo que va a pasar. Así es, y bueno, en conclusión o resumidas cuentas, pues estar haciendo un proyecto de vida, siempre se hace un proyecto de vida desde que estás chico, a mediano plazo y bueno, a largo plazo. Y yo lo que les invito es que ustedes disfruten, o sea, ahorita que tienen la dicha de a lo mejor todavía poder viajar, de poder comer pues ese platillo que tanto les gusta, pero ojo, con medida, pues nada, con exceso, de poder hacer las cosas por sí solo, adelante, porque también a lo mejor ya será otro tema, no hay que caer en una codependencia, y eso es mucho en adultos mayores que de repente, ya mamá no hagas nada, ya todo te lo hacemos, no te muevas, y hay como una sobreprotección, ¿no? Como una forma de no dejarlo impulsar a que él realice estas cosas. Entonces ahí es lo que se pide, que ver hasta dónde la señora puede hacer o el señor puede hacer actividad y ya después la ayuda, porque luego pasa esto muy común, que ya cuando se enferman o cuando ya tienen una caída y están en camas, no, pues ya, ahora sí yo me deslindo y ya no lo cuido porque pues bueno, no era mi responsabilidad y ella estuvo ahí queriendo jugar, acomodar, se cayó y pues bueno, ya fue por su culpa. Pues no, sino que simplemente poder revisar bien la infraestructura y poder adaptar, porque es una dicha y como tú lo decías, hay personas que tienen hasta 100 años, que todavía pueden caminar, todavía están bien cognitivamente y es muy padre y muy bonito platicar con ellos y que te comenten o te compartan sus experiencias, exactamente. Entonces, pues muchas gracias Ari Jazz y pues bueno, ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias Enrique y bueno, pues como al final siempre brindamos, aunque ahora no estamos brindando con vino, ahora es con café y agüita. Y pues bueno, muchas gracias. Salud. Salud y gracias a ustedes.